que bajen, que salgan a su salón. Vamos a estar, hermanos, estudiando en estos domingos por la tarde, menos yo creo que de aquí al tiempo de la conferencia, vamos a estar estudiando sobre la iglesia y la importancia de la iglesia para el cristiano, hermanos. La importancia de la iglesia para el Hijo de Dios. Vamos a abrir aquí en nuestra Biblia, en Hebreos, por favor. Perdió el pasaje, hermanos. Hebreos 10, hermanos, por favor. Hebreos 10. Vamos a leer aquí para empezar en desde el versículo 19, Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Estamos ahí y vamos a leer del 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos, y aquí vamos a entrar, ¿sí? Bueno, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das, Señor, por la bendición que nos das de tener un lugar donde congregarnos, por la bendición de tener una iglesia, Señor, por la bendición que nos das de poder compartir unos con otros en la comunión como cristianos, con el cuerpo de Cristo y con la iglesia, Señor. En este tiempo, Señor, te pedimos que tú nos enseñes y que podamos obtener de tu palabra el alimento sólido para nuestra vida, para nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, este es como un pasaje clásico cuando hablamos de la importancia de la iglesia. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, tenemos nosotros la bendición de tener un lugar donde congregarnos. Tenemos nosotros la bendición de tener hermanos en Cristo, la bendición de no estar solos, sino estar
acompañados de muchos otros hermanos en Cristo que, con los cuales podemos hablar, con los cuales podemos compartir, con los cuales podemos interactuar, hermanos. No estamos solos. Ya les he dicho que no estamos solos en esta vida, en la vida cristiana. No somos llaneros solitarios, ¿verdad? Donde pues ya si quiero voy, si no quiero voy. Hermanos, debemos aprender a crecer en una comunidad. Debemos aprender a crecer dentro de un grupo de cristianos, no solamente por razón de que me es necesaria la comunión, pero también porque es ahí donde yo voy a poder encontrar ayuda, donde voy a poder encontrar compañerismo, donde Dios me va a ayudar a crecer también. Y de esto está hablando también el versículo. Dice el versículo 22, estoy aquí en Hebreos 10, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, tenemos que aprender a acercarnos al Señor y acercarnos con una conciencia tranquila, entendiendo que Dios está para recibir a su pueblo, para hacernos crecer, para hacernos madurar. Ahora, hermanos, a veces nosotros cuando vamos hacia atrás pensando en lo que la Biblia enseña, nos damos cuenta que Dios, después del Antiguo Testamento y viene el Nuevo Testamento, nace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo inicia su ministerio. Dios, hermanos, ya tenía un plan, ya tenía el Señor un propósito dentro del cual estaba incluida la iglesia, dentro del cual, hermanos, estábamos todos nosotros. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido. Vaya conmigo al libro de Marcos, y vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos pasajes de la Escritura para ir delineando por dónde empieza el recorrido y el comienzo de la iglesia local. Ahora, si usted se fija aquí en Marcos capítulo 1, versículos 1 al 4, entramos aquí: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y luego el 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 5, y salía a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora, hermanos, cuando terminó el Antiguo Testamento, hubo un periodo antes de que naciera el Señor Jesucristo, que fue un periodo grande, 400 años. Muchos le llaman a eso el periodo de silencio. Dios no habló, no envió profeta, no hubo palabra inspirada en este tiempo. Fue el Antiguo Testamento, acaba el Antiguo Testamento con Malaquías, viene este tiempo de silencio de Dios, donde Dios no habla, y luego empieza el Nuevo Testamento. Por eso tenemos dividido la Biblia en 2 testamentos. Empieza el Nuevo Testamento, y ahí en el Nuevo Testamento, si usted se va a Mateo y se va a Lucas, va a encontrar la historia del nacimiento de Cristo. Pero en Marcos y en Juan no encontramos la historia de Cristo, empieza con otra cosa. Aquí en Marcos está empezando con la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, estaba cumpliendo esa profecía que se había hecho años antes, que Dios iba a enviar a su mensajero, que iba a ir el mensajero por el camino, que iba a allanar, que iba a preparar el camino por donde iba a venir el Mesías. Ese trabajo era de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, y dice la Biblia que él se vestía con pelo de camello, ¿verdad? Que comía langostas y miel silvestre. Era un personaje muy curioso. ¿Por qué? Porque él no encajaba dentro de los estándares de la
de la vida común de los judíos. Él era una persona que vivía lejos, apartado. Y algunos de los estudiosos consideran que él era de una corriente que se llamaban los esenios, que eran los que se alejaban, los que iban por los desiertos, los que estaban solitarios. Bueno, pero ahí estaba Juan, y de repente Juan empieza a predicar, y dice que predicaba y la gente salía a él, toda la provincia de Judea empezaban a oír, y dice que los bautizaba. Vean lo que dice el versículo 5, salía a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, hubo predicación desde el momento en el cual Juan empieza su ministerio, empieza a predicarse el evangelio. Ahora, recordemos, Juan mismo, Juan el Bautista, él sabía, yo solamente estoy preparando el camino, va a venir alguien después de mí. Miren lo que dice el versículo 8. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Miren el versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él sabía que nada más estaba preparando el camino, y que después de él, el que venía atrás de él, era más poderoso que él. Dice, yo no soy digno ni siquiera de inclinarme a amarrar las agujetas de sus sandalias. Entonces él estaba preparando el camino. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio, Juan 1. Juan 1, aquí, Juan 1, versículo 29. ¿Cuál era la opinión de Juan el Bautista con respecto a Cristo? Dice el 29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero ¿de quién, hermanos? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahora, hermanos, miren, Juan sabía cuál era su trabajo. Él estaba preparando el camino para que viniera el Mesías, para que viniera Cristo. Viene Cristo, y esa predicación de Juan, que era dura, que era muy confrontativa, esa predicación de Juan estaba preparando el camino de la gente, del pueblo de Israel, para que recibieran al Mesías. Y sin embargo, aún así, Cristo fue rechazado. Aquí mismo en Juan, ahora vaya al versículo 9, aquella luz verdadera, 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice ahí? No le conoció. A lo suyo vino, ¿y los suyos qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Juan prepara el camino, viene el Señor Jesucristo después, y aunque ya estaba preparado el camino, hubo quien creyó y hubo quien no creyó. Hubo quien lo recibió y hubo quien no lo recibió. Y había gente de toda índole, ¿verdad?, que le rechazaba, pero también había gente de toda índole que le recibía. Incluso Nicodemo, que era uno de los líderes de ese tiempo, ¿verdad?, fue de noche a hablar con él, y él le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios. Él reconocía, aunque estaba dentro de esa cúpula de liderazgo que rechazaban al Mesías, rechazaban a Cristo, él entendía que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios.
pero por el temor, ¿verdad?, a ser descubierto, no sabemos por qué él fue de noche a hablar con él, a entrevistarse con Cristo. Bueno, pero vamos en este recorrido, vamos haciendo el recorrido, hermanos, de cómo va a ir surgiendo la iglesia. Entonces Juan prepara el camino, prepara a la gente, viene Cristo, inicia su ministerio. Ahora, hermanos, no vamos a especular sobre lo que Cristo hizo cuando era niño, porque de eso se ha hecho ya una gran cantidad de libros y publicaciones. Pero, hermano, la Biblia no nos dice cómo era Cristo cuando era niño, ni qué hizo. Eso está en los libros apócrifos, pero nosotros en nuestra Biblia no tenemos los apócrifos. Tenemos nada más estos libros, los 27 del Nuevo Testamento, que son inspirados, que entraron en nuestro canon. Entonces no vamos a especular sobre lo que Cristo hizo o no hizo cuando era niño. Pero ya Cristo, cuando tenía una edad de 30 años más o menos, inicia su ministerio y él empieza a predicar el evangelio y llama para sí a los discípulos. Vayamos a Lucas en capítulo 13, hermanos. Lucas 13, por favor. A ver, hermanos, permítanme. Bueno, antes de ir a Lucas, vamos a Juan, hermanos, disculpen. Vamos a Juan otra vez. Juan capítulo 3, ahí estamos. Juan 3, versículo 22. Primero vamos ahí. Juan 3, 22. Bien, dice Juan 3, 22, aquí. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Bueno, ok, entonces entramos en esto. Juan estaba bautizando, estaba preparando el camino para el Señor. Luego viene el Señor Jesucristo, escoge a sus discípulos y aquí el Señor Jesucristo está predicando y estaba bautizando. Pero nota en versículo 23, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, se referían a Cristo, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces le empiezan a preguntar a Juan: mira, el que estaba contigo está bautizando. Y Juan dice: sí, así es. No necesitan tener problema con esto. Dice: nadie puede hacer nada si no ha recibido esto del cielo. Entonces Juan quiere especificarles y les dice: acuérdense, yo les dije, yo no soy el Cristo, yo no soy el escogido, yo nada más vengo a preparar el camino. Entonces él dice en versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En otras palabras, es necesario en un punto en el cual él va a ser más conocido que yo. Él es el importante y yo tengo que desaparecer de la escena. Y realmente esto es lo que pasó. Esto es lo que pasa con Juan y con el Señor Jesucristo. Entonces, aquí, hermanos, estamos viendo cómo va pasando, ¿verdad?, la predicación. Primero empieza Juan predicando, Juan bautizando, la gente escucha, la gente escucha esta predicación dura, confrontativa. Luego viene el Señor Jesucristo, Él empieza a predicar, empieza a bautizar. Ahora recuerden que
no es que el Señor Jesucristo realmente bautizaba, sino que sus discípulos eran los que bautizaban. Pero ahí está, y Juan les está diciendo, yo venía a prepararles el camino porque Él es el importante. Él es el que está haciendo la obra de Dios. Y entonces, aquí encontramos que Cristo empieza a formar, ¿verdad?, un equipo, empieza a formar un equipo con el cual va a trabajar y por medio del cual va a empezar a compartir el Evangelio. Empieza a predicar el Evangelio del reino. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo empieza a trabajar con su equipo, con sus discípulos, y Él quiere indagar aquí qué es lo que piensa la gente, pero qué es lo que piensan ellos de Él. Pues les pregunta: bueno, ¿y qué dicen los hombres? La gente, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Y ya empiezan las opiniones, ¿no? Pues unos dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, y entonces se dirige: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Cristo quería estar seguro que los discípulos sabían quién era Él. Entonces viene Simón, hijo de Jonás, que es Pedro, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, hermanos, es una afirmación de que Él era el Mesías prometido de Dios, que Él era el que había sido previamente en las profecías del Antiguo Testamento, había sido profetizado que iba a venir, que Él era el Hijo del Dios viviente. Y en esta plática, en esta conversación que tiene Cristo con Pedro, Cristo le dice: eres bienaventurado, Pedro, o Jonás le llama aquí, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. No es algo que tú estás pensando nada más, Dios te lo ha revelado. Y a veces nos confundimos aquí y pensamos que Dios está fundando su iglesia sobre Pedro, pero no la está fundando sobre Pedro, la está fundando sobre sí mismo. Versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces aquí, hermanos, hace un juego de palabras. Pedro en el original es Petros, y luego dice: sobre esta roca es Petra. Entonces Cristo no está diciendo que está fundando sobre Pedro, sino sobre sí mismo. Es como decirle: mira, tú eres Pedro, una roca pequeña, pero la iglesia va a ser fundada sobre mí, sobre Petra, una roca grande, una roca que es la roca de fundamento, donde la iglesia es establecida. Y luego dice ahí el versículo 18: y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré, ¿qué cosa, hermanos? Mi iglesia. Ahora, no estamos hablando aquí, hermanos, de una denominación. Se está hablando aquí de la iglesia del Señor, porque denominaciones hay muchas, ¿verdad? Hay muchas denominaciones, hay muchos grupos,
Hay muchas corrientes cristianas o filosóficas cristianas, pero aquí está hablando de la iglesia, por quien Cristo vino, a quien Cristo quería salvar. Y hermanos, esta iglesia es la que está fundada en Cristo, la que está fundada en Él, no sobre Pedro, sino en Cristo. Ahora, pero sí le dio a Pedro, por decirlo así, un privilegio. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero, ¿a qué se está refiriendo aquí, hermanos? Se está refiriendo a la predicación del Evangelio que tenía que abrirse a los gentiles. Ahora vaya conmigo al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, por favor. Y vamos al capítulo 10, hermanos, Hechos 10. El Evangelio empieza a ser predicado. En el libro de los Hechos vemos cómo el Evangelio se empieza a transmitir, empieza a ser predicado, empieza a profundizar en los pueblos, en las tierras. Pero en capítulo 10 vemos algo muy interesante. Pedro, ya en este punto de la historia, Pedro es un gran líder de la iglesia, tiene mucho que ver con el Evangelio, con la iglesia, especialmente en Jerusalén. Y está Pedro aquí sube a una azotea para orar. Vayan a Hechos 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió ¿a dónde? A la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Estaba pensando Pedro en esto. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Estos 3 hombres habían sido enviados por un hombre que se llamaba Cornelio. Cornelio había sido oído por Dios y el Evangelio iba a ser predicado a él y a toda su gente. Entonces Pedro está ahí, Dios le dice: ¿sabes qué? Ve con estas personas. La intención, hermanos, con esta visión que Pedro había tenido, era que Dios quería que Pedro fuera y predicara el Evangelio, no solo a los judíos, sino a los gentiles. Y es a donde iba a ir, a predicarle a Cornelio y a toda su gente. Mira lo que dice el versículo 24. Pedro va con estos hombres. Dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies se adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, y empieza a predicarles, hermanos, empieza a darles, ¿verdad?, la palabra de Dios, el Evangelio, y les comenta de la visión que tiene. Y entonces vamos un poquito más adelante, vayan conmigo al versículo 38. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel
anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó ¿quién? Juan. Ya vimos eso, ¿verdad? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vamos más adelante, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, o sea, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando en Mateo 16 está diciendo, a ti te voy a dar las llaves del reino, le está diciendo en otras palabras, tú vas a tener la oportunidad de abrir el evangelio a todos aquellos que no lo conocen, porque en los evangelios la consigna del Señor era, vayan y predíquenle primeramente ¿a quién? A los judíos. Y vayan con los judíos y predíquenle a mi pueblo. Pero después el evangelio se extendió. Y Pedro, ¿verdad? En un cierto sentido, al predicarle aquí a Cornelio y todos los que estaban ahí que eran gentiles, y al ver que se derrama el mismo Espíritu Santo, ellos se dieron cuenta que también para eso, hermanos, Dios les había enviado, que la palabra de Dios fuese predicada por todo el mundo. Miren lo que dice el versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, el evangelio se extendió, el evangelio empezó a ser predicado, el evangelio empezó a trasminarse y a ir por todos los pueblos, por todas las regiones. Entonces, cuando hablamos de que Juan estaba preparando el camino, cuando hablamos de que Cristo, ¿verdad?, en su predicación fue directamente a los judíos, a los israelitas primero, de que los mismos discípulos estaban predicando el evangelio, y luego estamos viendo aquí en Hechos que el evangelio empieza a extenderse, y usted lee todo el libro de Hechos y se va a dar cuenta que el evangelio empezó a extenderse. Después viene Pablo, y Pablo empieza a predicar el evangelio por todos lados. Hermanos, la iglesia de Dios empezó a establecerse en muchos lugares, iglesias locales, iglesias, reuniones, especialmente al principio eran en casas, eran lugares pequeños, no eran grandes iglesias, no eran lo que hoy tenemos como mega iglesias, ¿verdad? Hoy hay iglesias muy grandes. En aquel tiempo no, en realidad eran iglesias pequeñas, reuniones pequeñas. Pero la palabra de Dios era algo que se estaba predicando, que se estaba extendiendo por todo el mundo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la iglesia estaba haciendo un trabajo de evangelización, que desde un principio se empezó a predicar el evangelio de arrepentimiento. Pero como hemos visto también, siempre va acompañado del bautismo. Juan predicaba, se bautizaban. Cristo predicaba, sus discípulos bautizaban. Vemos aquí a Pedro, predica y les dice, pues, ¿qué vamos a hacer? De modo que les digamos que no, hay que bautizar a estas personas, porque también eran salvos. Entonces, de alguna manera, hermanos, van de la mano, ¿verdad? Se predica el evangelio, la gente cree, y como hemos visto también en otros estudios, la persona que cree tiene la responsabilidad de dar el paso de obediencia. Y entonces, hermano, esto va dando una base sólida para que todos aquellos que van creyendo, todos aquellos que se están bautizando, se vayan integrando ¿a dónde? Se vayan integrando a la iglesia. Vamos a ver en otra ocasión, más adelante, ¿verdad?, que Dios trabajó para que su iglesia fuera pura. Trabaja para que nosotros como iglesia hagamos lo que tenemos que hacer.
Si no lo hacemos, hermanos, nosotros somos responsables. Si la iglesia no predica el evangelio, como lo hizo Juan, como lo hizo Cristo, como lo hizo Pedro aquí, hermano, ¿quién lo va a hacer? El evangelio debe ser predicado por nosotros que somos parte de la iglesia, por nosotros que conocemos el evangelio, que conocemos la palabra de Dios. Hay muchas instituciones que pueden enseñar buenas cosas, pero si no predican el evangelio de la palabra de Dios, pues de poco sirve. Pero es una responsabilidad de la iglesia. Termino por hoy con esto. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos 1, el versículo 8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice, hermanos? Testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, Cristo siempre quiso, y aquí Él está ascendiendo al cielo, les dice, yo voy a subir, pero va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Es decir, ustedes tienen la responsabilidad de testificar a la gente el evangelio. Y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad como iglesia. ¿Cuál es? Predicar el evangelio. Pero si yo no estoy llegando a la iglesia, si yo no sé cuál es mi responsabilidad como creyente, como miembro de esta iglesia, hermano, y no estoy predicando, estoy fallando a este mandato. No estoy siendo testigo de lo que Dios está haciendo. Y mi responsabilidad no acaba nada más con predicar aquí. Tengo que predicar más allá y más allá, hasta donde sea mi alcance. A lo mejor yo no voy a poder ir, como digo, a Venezuela, pero hay un hermano que sí va a ir, ¿verdad? Nos va a visitar el miércoles. Bueno, hay que encaminarlo para que vaya. Entonces es nuestra responsabilidad. Por eso, hermanos, es importante que lleguemos a la iglesia, que nos congreguemos, que entendamos cuál es nuestro rol como cristianos dentro de la iglesia. Vamos a seguir viendo el tema, desarrollándolo un poco más, pero hermanos, no falten, vamos a seguir con este estudio el próximo domingo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque